Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es el for. Existe lo que es el for simple, el bucle for simple, el for each y el for etiquetado, que eso lo podemos utilizar aquí en Java. Claro, lo que es el for each y el simple existen en otros lenguajes también. Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Un for simple para un bucle de Java, eh, podemos utilizarlo lo mismo que en C, que en JavaScript. Está compuesto por inicialización, condición, declaración, incremento o decremento. Vamos a verlo acá. Aquí tenemos el for, inicialización, condición, incremento o decremento. Esta parte es lo normal, ¿verdad? Existen varias cosas que aquí, en esto de los for. Vamos a ir viendo primero el for normal, por si acaso. For normal en Java se expresa de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a colocar aquí inicialización x igual a 0, igual iniciar en 0, punto y coma, mientras x sea menor que 10, punto y coma, entonces x más. Ahí está el for. Vamos a poner un system, ¿verdad? Punto out, punto print ln, y vamos a poner aquí. Vamos a poner a ver el valor de x. Si tú te fijas, ahora hemos usado aquí simplemente el for, hemos declarado una variable, simplemente la variable del incremento, aquí, de la variable que está aquí incrementándose, aquí en esta parte, esta es la condición, y la hemos inicializado acá. Entonces, todo dentro del mismo for. Vamos a ver, y vamos a ejecutar. El for funciona básicamente igual que en otro lenguaje, como puedes ver. He puesto aquí desde el 0 hasta mientras sea menor que 10, que incremente y me muestra eso en pantalla. Eso es un for normal, un for básico, como se ha visto anteriormente. Vamos a ver lo que es ahora. Vamos a continuar, podemos seguir guiándonos del mismo PowerPoint para que si tienes, mira, aquí tienes algún ejemplo, vas a tener. Entonces, aquí tenemos un for anidado, un for uno dentro de otro. Un for anidado es simplemente un for dentro de otro. Podemos ponerlo acá. Vamos a poner esto aquí. Y ahí está. Y puse X, entonces voy a poner X1. Entonces, mientras X1 sea igual, X1 muestra. ¿Cómo funciona este for anidado? De la siguiente forma. Vamos a poner aquí, porque esto aquí me puso una X, creo que una llave de más. Ahora sí. Este es el de X. Y este va a ser el for de X1. ¿Qué va a hacer esto? Por cada una de las vueltas de esto este va a dar todas las vueltas hasta llegar al 10. O sea, cuando esto esté en la vuelta 1, este va a dar 10 vueltas. Después cuando esto llegue a 2, este va a dar 10 vueltas más y así sucesivamente. Vamos a anotar esto. Aquí lo vamos a ejecutar. Vamos a esperar a que se ejecute. Míralo aquí. Lo que pasa es que es un poco difícil de anotar, pero vamos a ver si... Creo que debí de ponerle... concatenarlo con algo. Vamos a ponerlo... Vamos a concatenarle... una cuantas rayitas así. Y ahí vemos así ahora podemos identificarlo mejor. Míralo ahí el 0. O sea, primero, porque está abajo, voy a cambiarlo de lugar y voy a ponerlo aquí. O sea, y vamos a ejecutar. Y ahora vamos a ver. Míralo ahí 0. Y luego míralo ahí todo donde tanto, con todas las rayitas. Eso es lo que hace el anidado. 0. Entonces comienza luego el de adentro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. Luego 1. Luego 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Luego 2. Después 0, 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Luego 3. O sea, tú ves. Este que tiene la rayita va contando después que mostramos todo lo que está dentro del for anidado, dentro de este bucle. O sea, primero él ejecuta esto por una sola vez
y le ejecuta, da toda la vuelta necesaria para mostrar esa información que está ahí. Ese bucle. Intenta realizar esto. Ponle un signo así como este para que veas cómo cambia. Y luego intenta realizarlo. Agrégale otro bucle dentro, aquí, otro bucle, o sea, pon un tercer bucle. Y para identificarlo, concaténale algo. Pon otro bucle aquí, que recuerda cambiarle el valor de la variable, porque no puede ser la misma variable de arriba, porque tiene un bucle diferente. Colócalo dentro y ejecútalo y mira dónde se ejecuta cada uno de ellos. Más o menos haciendo lo que yo hice. Bien. Puedes usar el tabular para eso. Así. Voy a concatenar este en un /n. Puedes usar el tabular como por ejemplo /t. Mira como yo aquí ahora lo voy a ejecutar. Y mira ahí cómo me lo muestra, mira. Míralo ahí. Si tú usas dos de estos, te da dos tabulaciones. Si usas dos T. Entonces, luego de esto, a ver, de que ya tú, si ya hiciste y practicaste o decidiste hacerlo después, entonces vamos a continuar. Los bucles anidados, ¿verdad? Fue lo que vimos ahora. Vamos a ver ahora el for each. El for each se utiliza para recorrer una matriz o una colección en Java. Es más fácil de usar un bucle for simple porque no necesitamos incrementar el valor. O sea, y así nomás tenemos que utilizar las informaciones del subíndice. Funciona sobre la base del elemento, no de índice, y devuelve los elementos uno por uno en una variable definida. Vamos a ver cómo funciona el for each. Este for lo voy a quitar de acá porque lo tienes en el PowerPoint y además debiste haberlo practicado ya, ¿verdad? Entonces vamos a quitarlo de acá y vamos a colocar un for each. Para un for each voy a colocar una variable. Voy a declarar una variable de tipo string. Llamada x, que va a ser igual, y vamos a colocarle aquí ciertas informaciones, por ejemplo, hola. Esto de los arreglos lo vamos a explicar. Aquí hay un tema con esto para declararlo, explicarlo con más detalle, pero vamos a ver. Voy a poner aquí esto. Así que no te preocupes por esto de los arreglos por ahora. Aquí lo que estamos ahora mismo es explicando lo del for. Pero para que tenga la idea, este arreglo es una variable que contiene guardado en su interior, en cada posición, un hola, tiene el t, el hh y el do. O sea, tiene esas 4 palabritas o escrituras dentro de la variable x. Pero yo quiero acceder a cada una de ellas de forma individual. Porque si yo cojo e imprimo esto, system.out.print y pongo aquí x, ¿verdad? Si yo imprimiera eso, entonces me saldría todo así todo y no pudiera acceder a cada una de esas informaciones. Para poder acceder a cada una de las informaciones, entonces vamos a utilizar el for each. For, igual que ahorita, ¿verdad? Abro paréntesis, cierro paréntesis acá, debajo, ahí tengo esto. Ahora dentro de esto, yo pongo, y como son string, yo pongo aquí un string. Vamos a poner una variable llamada a. Esa variable a va a contener todo lo que contiene x. Como puedes ver ahí. Entonces aquí yo voy a agregarle a cada una de las palabras que están ahí. Le voy a concatenar estas rayitas. A cada una de ellas al final le voy a concatenar esta rayita. Entonces vamos a ejecutar. Mira ahí cómo aparece estas informaciones. Porque estoy imprimiendo la X. Ok.
Vamos a poner ahora de nuevo, porque no me salió el texto, y el A que debo de imprimir, míralo ahí. O sea, se debe de imprimir la A, ¿verdad? La A, porque en cada vuelta el valor que contiene cada uno de estos se está guardando en lo que es la variable A. Esto lo vamos a utilizar más ahorita cuando entremos al tema de los arreglos, pero ahora se muestra de forma breve porque es un for, tipo de for que nos sirve para recorrer arreglos, tablas, cosas así. Lo podemos recorrer con este bucle. Pero en el tema de los arreglos lo vamos a tocar más a fondo. Este tema. Entonces, tenemos aquí estas informaciones, como puedes ver. Aquí le he concatenado a cada uno de ellos esto. Si yo quiero hacer esto, pero con un número, vamos a colocar aquí, a convertir esto entero. Vamos a convertir esto, bueno, entero no, vamos a ponerlo byte. A byte. Y voy a poner aquí unas numeraciones. 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí voy a poner un tipo entero. Ya, resuelto el problema. Ahora voy a hacer un cálculo. Voy a sumarle al valor que contiene a cada uno de ellos. Va a ser igual al valor más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? En cada vuelta le voy a sumar 1 al valor de A. O sea que aquí, en vez de aparecer el 2, la primero, tiene que aparecer un 3 con la rayita al lado. Después 4, después 5 y después 6. Aquí, cuando se imprima. Vamos a ver. Vamos a ejecutar esto. Míralo ahí. 3 con la rayita. En vez de un 2 aparece un 3. Porque se le sumó 1 al valor de A de la primera vuelta. En la primera vuelta yo tengo el valor del 2 y le sumo 1, ahora es 3. En la segunda vuelta tengo el valor del 3, le sumo 1, es 4. En la cuarta vuelta tengo el valor del 4, le sumo 1, es 5. Y en la otra vuelta tengo el valor del 5, le sumo 1 y es 6. Así hemos utilizado lo que es un for each. Pero como dije, eso en el tema de los arreglos vamos a utilizarlo un poquito más para recorrer los arreglos y todo eso. Vamos a ver qué más tenemos acá. Puedes practicarlo. Como te dije, no te agobies con esto de los arreglos si todavía no tienes conocimiento, porque lo vamos a tocar en un módulo. Pero puedes practicar, coloca un arreglo como este, así, similar, y practícalo. Puede ser de tipo así mismo byte, o puede ser string. Recuerda que si, mira, aquí yo puse en la conversión de datos, puse un int aquí, un byte, no me dio error, pero aquí para organizar mejor esto debería ser un byte, ¿verdad? Y aquí debería de hacer el casteo, que para evitar este error. Y aquí esto encerrarlo entre paréntesis. Creo que tú recuerdas esto, que lo tratamos en uno de los temas anteriores, ¿verdad? Mira cómo no funcionó ahora. Tuvimos que hacer el casteo acá, porque convertimos aquí los tipos de datos. En un tema se relaciona con otro. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por acá. El etiquetado. Vamos a ver esto del etiquetado. Vamos a utilizar un for para eso. Ya voy a quitar esto de acá. Si pausa el video, practícalo y mira cómo funciona. O sea, agrégale más información acá, realiza otro cálculo, agrégale otra cosa hasta que lo entiendas. Les recomiendo que hagas eso, hasta que entiendas más o menos el for. Como te dije, lo vamos a utilizar más en los arreglos más adelante. Vamos a quitar esto de acá y vamos a utilizar un for para el etiquetado. Vamos a quitar esto de acá, no tenemos que quitarlo todo. Lo único que voy a agregar aquí es A. Voy a inicializar a igual a 0. Voy a poner aquí punto y coma. Entonces mientras A sea menor que 10, vamos a poner que 50, punto y coma. Entonces el valor de A va a incrementar. Entonces, luego de esto no lo necesito, porque ya va a incrementar. Lo puse que incrementar aquí solo, ¿verdad? Esto aquí sí me puede servir. Vamos a poner aquí, vamos a usar for anidado para esto. Voy a utilizar esto,
for aquí, y voy a poner aquí que A1, A1, A1 y A1. Y aquí voy a poner un if que si A, si voy a poner aquí, cerrar esto, voy a poner una etiqueta, tenemos un bucle acá y este bucle acá. Voy a poner una etiqueta que diga fuera, dos puntos, y aquí yo voy a poner si A1 es igual que 5, vamos a poner que 15, entonces es igual que 15, aquí yo voy a poner break y voy a poner fuera. Vamos a poner aquí fuera. Entonces, si es igual a 15, va a romper y va a venir aquí a esta etiqueta y va a entrar acá. Vamos a agregarle, en vez de esta rayita para diferenciarlo, asterisco. Y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ponerle al de adentro. A ver, al de adentro le vamos a poner un aquí. Vamos a colocarle un slash t, una tabulación para que todavía reconocerlo mejor. Y vamos a limpiar esto y vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos muestra pantalla. Mira ahí. Único que no lo presentó. Fíjate, como él aquí mostró hasta el 14, y cuando es 15, como igual a 15, él salió rompió el bucle, ¿verdad? Como puedes ver entonces, así se hace, ahí rompe el break y sale afuera hacia la etiqueta. Pero esto no es recomendable usarlo. No recomiendo enfocarte en esto. Sí te lo muestro para que sepa que existe, porque es parte de lo básico, pero o sea, esto puede evitar el software estructurado. En Java no es muy... Está descontinuado usar esto y en otro lenguaje por igual. Así que no es algo como que con lo que puedas amarrarte o llevarlo en cuenta como algo principal. Es algo que es mostrado para que sepa que existe. Bien. Y si lo ves por otra zona, por otra parte, sepas que sí existe. Si lo llegas a usar en un momento, perfecto, pero no es algo en lo cual vamos a entrar en detalle acá y que porque no lo recomiendo para el aprendizaje, ¿entiendes? Y el uso de etiquetas. Incluso en otro, como dije, en otro lenguaje las etiquetas no son tan recomendadas por el enrede que pueden realizar. Porque imagínate, si hubieran varias etiquetas y yo mandara mi software o mi trozo de código hacia esas etiquetas luego, eso me traería un poco de inconveniente. Así que no lo recomiendo, eso de las etiquetas. Vamos a continuar. Aquí en el PowerPoint tú vas a ver algunos ejemplos de las etiquetas, pero es como te dije, no es algo con lo que te vayas a enganchar. Bien, esto es un bucle infinitivo también. Simplemente es un bucle que no contiene nada, solamente los puntos y coma. Esto es como un while abierto, o sea, tampoco también tiene que tener cuenta, porque si lo pones, se te va a ejecutar y nunca va a parar. Así que ni siquiera lo voy a probar yo. Esto podría funcionar, por ejemplo, en un videojuego que tú estés haciendo en Java puro, entonces necesitas escribir ese código dentro de un bucle infinito, ya ahí funcionaría, porque recuerda que los videojuegos están dentro de bucles infinitos que se ejecutan cada milisegundo, así uno detrás de otro, hasta que mientras el juego se esté ejecutando. Entonces ahí sí, pero de lo contrario el uso es muy precario prácticamente. Es otra cosa que te muestro que existe, pero ni siquiera lo vamos a probar. El bucle infinito, como puedes ver, no contiene nada, a diferencia de los otros, ¿verdad? Que sí le ponemos la inicialización, el incremento, la condición y el incremento. Aquí esto no contiene nada. Tampoco lo recomiendo usarlo. Al menos que sea algo exclusivo. No es que vayas a pensar en él de primero, no. Así que estos son los trucos. Y en for
Vamos a seguir practicando ahora un video de práctica después de ver esto.